paso, si te parece, a nuestra siguiente persona invitada. Me Es parece Fabián, fenomenal. exactamente, Fabián Cardel, que es psicólogo clínico en AUBA Psicología. Hola, uy, Eh, perdón. Hola, Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué Muy tal? buenas Buenos tardes, días. Fabián. ¿Qué Encantado de tal? estar aquí con vosotros. ¿Me oís Encantado. bien? ¿Me oís bien? Te oímos Estupendamente. perfectamente. Sí. Sí, Genial. sí, sí. Hemos invitado a Fabián porque queríamos tocar un tema sobre el que has escrito en otras ocasiones y sobre, creo que lo has tratado incluso en consulta, que es el doom scrolling, ese movimiento que solemos tener en redes sociales de estar constantemente pendientes de noticias negativas o al menos que son catastróficas, más bien decirlo. Entonces, para empezar, para que no estemos todos en la misma página, ¿qué es exactamente el doom scrolling? Eso iba a decir, que quizá haya gente que no esté familiarizado con el palabrejo. Lo describimos. Es uno de esos términos que han surgido a partir del uso de las redes sociales y se populariza a partir de 2020 con una periodista que lo empieza a utilizar ese término, coincidiendo además con toda la pandemia del COVID. Bueno, el término consiste en navegar con un carácter, digamos, como obsesivo, buscando noticias negativas, noticias inquietantes, noticias deprimentes, ¿no? La palabra se compone por doom, que equivaldría a fatalidad o muerte, y scrolling, que es la acción de ir pasando por la pantalla interminable de las redes sociales, ¿no? Entonces, es como un término muy, muy reciente, ¿no? Porque yo, o sea, cuando me voy a lo mejor a otros episodios en los que he estado muy pendientes de redes sociales, a lo mejor cosas interesantes o no tantas, no le conseguí acuñar tampoco un término. O sea, que viene más bien de la pandemia, ¿no es así? Claro, parece ser que en 2018 se empezó a utilizar, pero con el tema de la pandemia empezó a difundirse y popularizarse, porque vimos a un montón de Qué personas... mejor contexto, de todas maneras, también. Es que Claro, como anillo al dedo. imagínate, ¿no? Entonces, en el contexto de la pandemia, muchísimas personas buscaban de manera obsesiva un montón de datos, de información pegados a los datos de incidencia, a los datos de mortalidad, todo este tipo de cosas, y entonces mucha gente se vio identificada. Y además, es un término que no es un tema clínico en sí, o sea, es decir, Vale. no es algo patológico, no solo le sucede a personas que tengan un trastorno mental, que también le sucede, pero que cualquier persona sin patología también lo puede sufrir, lo puede vivir y puede vivir sus consecuencias. Y Eso ya no justo iba a como ser... consecuencia... Uy, perdona, José, ya no No, como dale, perdón. ya no como consecuencia de un trastorno mental, como dices, pero puede ocasionarnos algún problema en nuestra salud mental, puede tener alguna repercusión el estar todo el rato, bueno, pues eso, buscando activamente encima noticias catastróficas, noticias negativas, ¿puede repercutirnos a nosotros? Pues la verdad es que sí. De hecho, yo no sé, bueno, yo me encuentro a muchas personas en consulta que con el tema de la guerra, por esto estamos hablando hoy de esto, porque se populariza con el tema de la pandemia, pero ahora con toda la invasión de Ucrania se está volviendo a hablar de este tema y de hecho leí hace poco que ha salido algún estudio acerca de doom scrolling y el tema es que a la gente le está volviendo a suceder esto de quedarse enganchados de manera obsesiva buscando noticias negativas. Claro que tiene consecuencias negativas, yo lo veo tanto en consulta como a mi alrededor, en mi entorno, veo a personas que, bueno, la semana pasada me decían, ¿no? que habían pasado noches sin dormir, buscando constantemente noticias relacionadas con la guerra, viendo imágenes muy duras y muy complicadas, y que esto les estaba generando mucha ansiedad, una sensación de peligro, ¿no? Y de amenaza, de incertidumbre muy grande y que les estaba costando mucho de gestionar. O sea que este doom scrolling está muy relacionado con problemas de ansiedad. Ansiedad, bloqueos, angustia, insomnio. Incluso, llegado el caso, depresión, estado de ánimo bajo. Además, antes de que continuéis, también quiero, claro, con el tema de la guerra, es que digamos que llueve sobre mojado. O sea, es que nosotros, sé que lo habéis comentado en algunas otras charlas con otros psicólogos, pero nosotros casi no hemos terminado de recuperarnos de esa fatiga pandémica de lo que ha supuesto el COVID y de repente viene esta catástrofe humanitaria y entonces nos vemos otra vez con los recursos muy bajitos y es fácil que esto, pues que seamos más vulnerables a caer en estas prácticas y a que nos afecte también un montón. Fabián, te queríamos preguntar la misma pregunta que estamos haciendo a todas las personas invitadas. ¿Qué responsabilidad le podemos achacar a los medios de comunicación? Quiero decir, hay medios que
que creo que lo están haciendo bien en cuanto a la información que deben de proveer a la población, veraz, sensata, adecuada y tal, pero también hay otros que podrían a lo mejor estar aprovechándose de este doom scrolling y le dan a la población al fin y al cabo lo que quieren consumir, que es a lo mejor noticias catastróficas. ¿Qué responsabilidad están viendo que tienen en este caso los medios? ¿Qué culpa tienen? Yo creo que, a ver, no sé si son los medios o es el sistema en sí, cómo está montado, Sí. pero desde luego las nuevas tecnologías y la forma en la que ahora mismo los medios de comunicación y redes sociales funcionan influyen muchísimo en la alerta, la alarma y el miedo que sufre la población. Sí. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en un mundo ahora mismo, en el mundo en el que nuestra atención es muy valiosa. O sea, conseguir captar nuestra atención es algo que cuesta mucho porque tenemos mucha competencia y muchísimos estímulos. Entonces, claro, los medios de comunicación pues tratan de lanzar ciertos titulares, ciertas cosas que encajen, que nos hagan estar pendientes. Y muchas veces incluso fake news o cosas que no son exactamente así, pero que de alguna manera despiertan nuestra atención y nos obligan a seguir pegados. Es de como, hecho, ahora que tengo tu atención, te cuento lo que ha pasado. Exactamente. Entonces, por cómo está montado, es un tema complejo. Si queréis, os cuento un poco por el tema del scrolling. Digamos que nosotros, muchas cosas han cambiado desde que nosotros éramos una especie que vivía en cuevas y que teníamos depredadores naturales y todo eso. Han cambiado muchas cosas, pero hay una cosa que no ha cambiado tanto, que es nuestro cerebro. Y concretamente, la parte de nuestro cerebro que gestiona las emociones. Nuestro sistema límbico, la amígdala, el tálamo, hipotálamo, se encarga, digamos que tenemos, nuestro cerebro está diseñado o digamos que tiene una preferencia por el miedo o por la búsqueda de cosas que pueden llegar a ser peligrosas. Gastamos mucha más energía cerebral en buscar los peligros que en buscar las cosas positivas. Y esto tiene supervivencia, ¿no? Claro, por mera supervivencia. Esto tiene un sentido. Cuando tenemos un depredador natural, pues tenemos que buscar ciertas cosas, señales que nos indiquen que a lo mejor corremos peligro y entonces gastamos mucha energía en eso. Eso nos ha ayudado a sobrevivir. Y, de hecho, el buscar información ha sido una estrategia que nuestro cerebro ha utilizado durante mucho tiempo para conseguir estar a salvo. Si yo tengo un depredador natural y sé por qué zona se mueve, sé cómo ataca, sé cómo se comporta, esto me mantiene a salvo y puede salvarme la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo no tenemos depredadores naturales, pero sí que tenemos peligros. Y esos peligros activan la misma parte de nuestra cabeza, ¿no? Pues, por ejemplo, fijaos, se produce un fenómeno curioso que es no sé si lo llaman como el del accidente en el carril de al lado, que activa un poco esto mismo que estamos diciendo, ¿no? Cuando tú vas con el coche y tienes un accidente en el carril de al lado, lo que haces es que te detienes y se forma una cola en el carril de al lado porque te detienes a mirar qué es lo que ha sucedido. ¿Qué está pasando ahí? Estamos buscando información que a lo mejor puede ser valiosa para nosotros estar más a salvo y a lo mejor nos puede proteger de cara a lo que pase mientras sigo en marcha en la conducción, ¿no? Entonces, este fenómeno... Estamos cambiando la atención a lo que de verdad es un peligro, ¿no? Claro, estamos intentando huir de un peligro del que le ha pasado al lado, pero realmente estamos conduciendo. Eso es bastante contradictorio, ¿no? Pero fíjate que tiene un sentido, ¿no? Si yo veo por qué se ha estrellado ese coche, a lo mejor me encuentro algo más adelante y me puede proteger. ¿Cuál es el problema de esto? Digamos que nuestro cerebro no se lleva nada bien con la incertidumbre, no se lleva nada bien. También os he escuchado en el programa anterior que hablabais mucho de incertidumbre, ¿no? Y aquí hablando de esto, la incertidumbre está muy relacionada. ¿Qué es lo que sucede? Que no nos llevamos bien con la incertidumbre. Y entonces, aquí, de repente, aparece la pandemia, el COVID, que es algo lleno de incertidumbres. La guerra, lleno de incertidumbres. Y de repente, claro, ¿qué es lo que hacemos? Pues empezamos a buscar información, porque nos ha servido en otros momentos. Y buscamos información. Y aquí es cuando intervienen las redes y lo que hablábamos de los medios. Y entonces, ¿qué pasa? Que es que la información es inabarcable. Es que yo puedo estar 24 horas al día viendo información. Se genera más información de la que eres capaz de consumir, eso para empezar, sí. Muchísima más. Y además, como os digo, también fake news. Este término, cuando estamos sobreinformados, hablamos de infoxicación, ¿no? De una intoxicación por información.
¿Qué es lo que sucede? Que además es que esto se retroalimenta. Si yo estoy asustado, tengo miedo, ¿vale? Porque ese depredador o ese peligro me lo ha activado. Pues lo que voy a hacer es buscar información todo el rato. ¿Qué pasa? Que esa información y estar hipervigilante no me va a calmar momentáneamente porque no para de tener información. Me va a generar cierto estrés y cierta ansiedad. Y lo que acaba pasando, y es aquí cuando se mete el tema de los medios, es que los algoritmos, por ejemplo, de las redes sociales y todo esto, me va a destacar mucha información relacionada con eso, con temas pues eso, con temas inquietantes y demás. Y luego la televisión, que está claro que vende mucho más cuando se hablan de ciertos temas que de ciertos otros. Yo he mencionado alguna vez un estudio que se hizo en 2014 precisamente en un periódico ruso. Sí. En el que no sé si lo conocéis, que se hizo la prueba de que durante un día solo poner información positiva, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Pues que tuvieron un tercio de menos de ventas, ¿no? y de audiencia y de gente que lo compraba. Porque realmente no atrapa tanto nuestra atención, por lo que estamos diciendo. El miedo nos atrapa, nos deja ahí pegados. Es algo evolutivo y yo creo que los medios de comunicación aprovechan un poco este punto. Volviendo ya de paso para ir cerrando con el tema de doom scrolling, hemos dicho ya una serie de problemas que eso conlleva, los mecanismos a lo mejor biológicos que explican por qué queremos buscar información. Ahora bien, ¿cómo se rompe este ciclo? O sea, ¿hay alguna pauta que podamos dar a la gente para que se quede tranquila en el caso de que esté haciendo doom scrolling y que quiera quitarse el servicio? Pues mira, una cosa que me parece importantísima, por supuesto para el doom scrolling y también para el consumo de tecnología, es ponernos horarios de uso. La tecnología atrapa muchísimo nuestra atención. Como decimos, los medios están diseñados para captar nuestra atención y para mantenernos pegados a la pantalla. Entonces, simplemente dejándonos llevar no vamos a conseguir quitar esto. Entonces, tenemos que ponernos ciertos horarios de uso. Yo recomendaría pues que a las personas, pues que, por ejemplo, porque tenemos que estar informados, tenemos que encontrar un equilibrio entre estar informados, pero no sobreinformados. Entonces, para conseguir ese equilibrio, pues a lo mejor ponernos una hora del día para tener la información, la actualización de lo que ha sucedido ese día y el resto del día, pues no estar constantemente revisando y actualizando esa información. Porque nos deja como con mucha angustia, con mucha ansiedad, como atrapados un poco en ese punto. Eso Dime. No, como prepararse básicamente boletines informativos a uno mismo, ¿no? En plan, esos momentos del día en los que sabes que vas a prestar atención a los medios. Claro. Sabiendo que tienes tiempo limitado, vas a acudir a las fuentes más fiables y vas a estar bicheando y buceando menos quizá en lo más alarmante o en lo menos fiel a la realidad. Exactamente. Yo creo que eso es muy, muy interesante. Luego, también es importante el poder, pues incluso poder hacer alguna actividad que sea gratificante, no tecnológica, o sea, poder salir, poder interactuar con las personas que tienes cerca, poder hablar de otros temas de conversación. Eso ayuda mucho a... Qué difícil en estos tiempos sacar temas nuevos de conversación. Claro. Ayuda a colocar lo que está sucediendo en su sitio, porque si no tendemos a sobredimensionar el problema. Que hay un problema real y que es grave y que está muriendo gente, esto desde luego, pero estar todo el rato viendo lo mismo constantemente no nos va a ayudar a gestionarlo mejor ni a que la cosa cambie, solo nos va a ayudar a estar mucho más en alerta. Fabián, nos preguntaban por el chat hace un ratito, ¿cómo se puede manejar la incertidumbre? ¿Cómo la manejamos? Porque también es una palabra que salió mucho la semana pasada, tanto para definir el cómo nos sentíamos un poco en época pandémica, ¿no? En estos 2 años que hemos tenido, pero ahora también, tampoco sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos cómo podemos manejar esto, si es que existe alguna forma. La incertidumbre, o sea, el doom scrolling es una forma, digamos, poco eficaz de manejar la incertidumbre, pero es una búsqueda, o sea, es un intento de manejar esa incertidumbre, pero desde luego poco productivo. La forma de manejar la incertidumbre, pues el tema es que vivimos en un mundo incierto y entonces nosotros no vamos a conseguir encontrar certezas absolutas en el mundo en el que vivimos. Y eso nos cuesta a veces como de encajar. Entonces, lo que tenemos que conseguir es
en lugar de erradicar la incertidumbre, ir tolerando poquito a poco dosis cada vez más altas de incertidumbre. Sí. ¿Cómo conseguimos esto? Pues como lo estamos diciendo, en lugar de estar enganchado a la pantalla todo el rato para tratar de reducir al máximo mi incertidumbre, lo que hago es que me pongo horarios de uso. Y cuando no estoy actualizándome las noticias, pues hago otras actividades. Y dejo, de alguna manera, que evidentemente voy a tener cosas en la cabeza, pero me voy a distraer con otras cosas. Voy a hacer actividad física, por ejemplo, muy importante para manejar la incertidumbre. Voy a juntarme con la gente que quiero y pasar ratos agradables. Voy a sacar otros temas de conversación. Eso, o como dice el compañero, ¿no? Pasear por la naturaleza. Eso ayuda muchísimo pues a gestionar esa incertidumbre. Justo antes ya de despedirte, Fabián, justo comentaba aquí una persona si podía recomendar algún libro fiable para manejar la incertidumbre. Si tiene alguna recomendación bibliográfica, este es el momento. Si la tiene, si no, no te preocupes. Sí que la tengo. Lo que pasa es que como no me acuerdo del nombre exacto de los autores, si os parece, yo os lo mando y luego si lo podéis publicar en alguna de vuestras redes. Vale, sí. Pero precisamente hay un libro que me parece muy interesante de unos autores de una universidad estadounidense que habla precisamente de cómo manejar la incertidumbre, cómo manejar los pensamientos obsesivos y las preocupaciones. Y ahí nos da una serie de pautas y de pasos que son realmente útiles. Os daré el título exactamente. Vale, como estamos en contacto más por correo electrónico y tal, ya nos responsabilizamos ahí para comentarlo. Lau, creo que ibas a decir algo y estás muteada. Que nos la apuntamos y el jueves que viene, primicia. Exactamente, sí. Pues, Fabián, lo dicho, muchísimas gracias por pasarte por la Twitchería. Encantado de tenerte por aquí, de escuchar tus consejos sobre el doom scrolling, la recomendación bibliográfica para cuando llegue y seguro que a muchísima gente de chat que te estaba dando mucho cariño, seguro que estaba viendo ahí de Refilow. He agradecido muchísimo que te pases por aquí. Genial, muchísimas gracias, un placer. Nos vemos, Fabián. Hasta luego. Chao.